La ley de protección contra todo tipo de violencia hacia la mujer terminó siendo un poco injusta para los hombres, ¿no? ¿Cómo usted cree que de cierta manera termina discriminando al sexo masculino? Y ya que también favorece, ¿no?, a que muchas mujeres malintencionadas, ¿no?, usen esta ley a su favor y para sacar provecho, ¿no?, de la situación. Y es ahí donde nosotras, como equipo jurídico, tomamos intervención. Cuando existe una denuncia falsa, ¿cómo se puede probar la existencia de un hecho? Obviamente, con pruebas documentales, periciales, testificales, filmaciones, fotografías. Pero sin embargo hay que tener en cuenta algo muy importante y que atenta contra la Constitución Nacional. La Ley de Protección a la Mujer contra toda forma de violencia no exige que la denuncia se halle fundamentada en prueba. ¿Eso qué quiere decir, Mike? Que si yo deseo denunciarte a vos por violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia, porque hay varias violencias, hay varios tipos que después voy a citar, voy y te denuncio sin ninguna prueba. El juez está obligado en darle trámite inmediato a esa denuncia, pero no porque él quiere, sino porque esa ley lo obliga así. ¿Y por qué atenta contra la Constitución Nacional, Mike? Por el hecho de que el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema de la República y se debe de aplicar por encima de otras disposiciones, si es que las disposiciones de inferior jerarquía están en su contra, en el artículo 17 legisla sobre el derecho a la defensa. Si yo, mujer, puedo denunciarte a vos sin pruebas y se aplica medida de restricción injustamente hacia tu persona, ¿dónde está tu derecho a la defensa, Mike? Cuando la mujer hace una falsa denuncia de violencia familiar o mismo de violación, de abuso contra menores, ¿cómo el hombre puede defenderse en esos casos, ¿no? ¿Cómo puede probar? Porque considera usted que hay mucha celeridad. Primero se acusa, depende mucho del fiscal. ¿Cómo el hombre puede, qué mecanismo puede utilizar para que no sea injusticiado, ¿no? Y también si cabe una contrademanda, ¿no? Si cabe una demanda por difamación y calumnia, ¿no? Bien, ante denuncias falsas, ¿cómo actuamos? Ok, nosotros tratamos de generar una conciencia en el grupo masculino, en el sector masculino, por el hecho de que lastimosamente los hombres aún tienen vergüenza de denunciar que son víctimas de maltrato, les da vergüenza. Entonces, en ese sentido, nosotras le damos una contención procesal por lo siguiente. La contención procesal significa que le evitamos acudir a la fiscalía y realizar su denuncia a modo verbal. Ellos pueden venir aquí en el estudio jurídico, nos cuentan lo sucedido, si hay pruebas, acercan las pruebas, nosotras redactamos la denuncia conforme a los hechos, fundamentamos en derecho y realizamos el petitorio conforme a la legislación vigente. Entonces le evitamos ese trago amargo de ir ante las autoridades y contar que es agredido por su mujer, ya sea físicamente, psicológicamente o sexualmente. Cuando la mujer hace una falsa denuncia de violencia familiar o mismo de violación, de abuso contra menores, ¿cómo el hombre puede defenderse en esos casos, ¿no? ¿Cómo puede probar? Porque considera usted que hay mucha celeridad. Primero se acusa, depende mucho del fiscal. ¿Cómo el hombre puede, qué mecanismo puede utilizar para que no sea injusticiado, ¿no? Y también si cabe una contrademanda, ¿no? Si cabe una demanda
demanda por difamación y calumnia, ¿no? Bien, ante denuncias falsas, ¿cómo actuamos? Ok, nosotros tratamos de generar una conciencia en el grupo masculino, en el sector masculino, por el hecho de que lastimosamente los hombres aún tienen vergüenza de denunciar que son víctimas de maltrato, les da vergüenza. Entonces, en ese sentido, nosotras le damos una contención procesal por lo siguiente. La contención procesal significa que le evitamos acudir a la fiscalía y realizar su denuncia a modo verbal. Ellos pueden venir aquí en el estudio jurídico, nos cuentan lo sucedido, si hay pruebas, acercan las pruebas, nosotras redactamos la denuncia conforme a los hechos, fundamentamos en derecho y realizamos el petitorio conforme a la legislación vigente. Entonces le evitamos ese trago amargo de ir ante las autoridades y contar que es agredido por su mujer, ya sea físicamente, psicológicamente o sexualmente. Una mujer puede prohibir al padre de sus hijos de ver la criatura o las criaturas, aun cuando no está pagando, ¿no?, la pensión alimentaria. Eso digo antes mismo de un juicio, ¿no?, que hasta que el juicio se marque y la ley se haga cumplimiento, ¿no? Existen muchísimas situaciones que pasan antes. ¿En qué momento ella puede prohibir o en ningún momento puede prohibir? Y la otra cuestión es como que la definición existe, se debe valer por los 25% o se debe adecuar al ingreso y a la necesidad de los niños. Vos sabés, Mike, que la mayoría de los hombres me preguntan eso. Doctora, la mamá de mi hijo tiene derecho de prohibirme el verle, el acercarme, el llamarle. No tiene ningún derecho, Mike, de prohibir verle a tus hijos. Ese derecho es derecho del niño, es derecho de la niña. El poder relacionarse con papá, el poder relacionarse con los miembros de la familia de papá, como también los miembros de la familia de la mamá, y el relacionamiento con la mamá. Ese niño necesita de la figura paterna, al igual que necesita de la figura materna. Esa mujer no es un representante del poder judicial como lo es un juez, para que le prohíba al hombre el acercarse a su hijo, a su hija, o que le prohíba la visita, o que le prohíba el verle o llamarle por teléfono. Eso es una tortura psicológica tremenda, no solo para el hombre, sino también para ese niño, para esa niña. Sin embargo, las mujeres le utilizan a sus hijos como elemento de tortura. Es una triste y dura realidad. Pero para eso existen las leyes. La ley de la niñez y adolescencia, porque ahí se legisla el relacionamiento con los padres, el derecho de relacionarse con los progenitores, como también la propia Constitución Nacional. Con respecto a tu pregunta de la asignación familiar o pensión alimenticia, bueno, una vez que los hijos cumplan la mayoría de edad, 18 años, salen de la patria potestad y se vuelven seres emancipados. O sea, ya no necesitan de papá ni de mamá económicamente. Mientras dure la patria potestad, desde el vientre materno hasta los 18 años de edad, nosotros como padres tenemos la obligación de asistirle a nuestros hijos, porque así lo dispone la ley. Bien, ¿qué se tiene en cuenta para el porcentaje? Algunos creen que el 25% del salario. Yo les digo que no es así por lo siguiente. Bien, el derecho de la niñez y adolescencia tiene autonomía jurisdiccional y legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene juzgado de niñez y adolescencia y que tiene código de niñez y adolescencia aplicables a casos de niñez y adolescencia. ¿De dónde sale ese 25%? Ok, ese 25% sale del código laboral en lo que respecta al embargo del salario. Pero el derecho laboral también tiene autonomía jurisdiccional y autonomía legislativa.
¿Eso qué quiere decir? Que tiene juzgados laborales y tiene una ley laboral. Por lo tanto, si en la jurisdicción de la niñez y adolescencia existe la ley de la niñez y adolescencia en la cual no habla del 25%, entonces ese 25% no se debe de aplicar. Pero es una costumbre el solicitar el 25%. ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta las necesidades de ese niño, que pueden ser unas necesidades comunes o necesidades especiales, depende de tu criatura. Pero también se debe de tener en cuenta el nivel de vida de papá. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de lo que percibe, de lo que gana, y en el sentido de lo que gasta y lo que le sobra para poder vivir al mes dignamente. Entonces se debe de tener en cuenta si tiene otros hijos con necesidades especiales o no, en edad escolar o no, si vive en alquiler, si depende de él sus padres ancianos, si está enfermo, si necesita medicamentos especiales y cuánto gana, o si está sin trabajo, si es trabajador independiente. Todos esos puntos se deben de tener en cuenta en el momento de contestar la demanda de prestación o asistencia alimenticia, para que de esa forma, el monto solicitado se vuelva justo si es demasiado y no vas a poder pagar, ya sea por una cuestión que tu salario no va a dar abasto por todos los gastos que tenés, o simplemente por el hecho de que estás sin trabajo o que te quedaste sin trabajo. Cuando la mujer sale con un hombre, tiene un novio o una pareja ocasional y pide dinero para abortar o finge un embarazo, diciendo, mira, necesito solucionar el problema, o, ¿no? Por supuesto, está consolidando, en caso de abortar, no está consolidando un crimen, ¿no? Y también fingir un embarazo y solicitar dinero configura también una extorsión. Se tiene que denunciar, no denunciar en caso de que se haga el aborto, también le convierte en cómplice. ¿Cómo funciona eso en estos casos, ¿no? ¿Cómo el hombre también puede protegerse ante esta situación? Sí, existen este tipo de situaciones en donde las mujeres amenazan a los hombres casados principalmente en que si no le dan dinero para abortar va a tener que contarle todo a la actual esposa o va a dar a conocer a todo el mundo de que está esperando un hijo de ese hombre casado. En ese sentido, lo que se castiga, Mike, es la extorsión, por el hecho de que ella está buscando obtener un beneficio patrimonial indebido. Entonces, claro que sí, se debe de realizar la denuncia por extorsión y también por tentativa de aborto. El hecho punible de aborto no solamente es castigado cuando se ha realizado ese aborto, sino por la tentativa de querer realizar ese aborto, ya se considera un hecho punible. Es necesario que se haga la denuncia de inmediato, por el hecho de que si no se hace la denuncia en ese mismo momento, le estás dando oportunidad a esa mujer, si realmente está embarazada, de realizarse un aborto. El aborto es un hecho punible y la omisión de denunciar un hecho punible también constituye un delito. Por lo tanto, estás siendo cómplice de ese eventual aborto si es que en realidad está embarazada. Bueno, caso contrario, y si no está embarazada, ¿qué pasaría? Pues bien, entra la figura de extorsión. Te engañó, te mintió para obtener un beneficio patrimonial indebido. O sea, te mintió para sacarte dinero. Y eso es extorsión.
Se ve con frecuencia que las mujeres denuncian a hombres por acoso, ¿no? Por acoso sexual. Y subir un screen de mensaje, aunque hubo tal acoso o no intento, ella tiene autorización, ya puede, es legal que una mujer suba un screen y diga, mira, este hombre lo que me dijo, mira, este hombre lo que intentó decirme, o lo que quiso hacer, o que me propuso. ¿Se puede eso dentro de la legalidad? ¿Y cómo puede el hombre también denunciar a esta mujer que le acusa de una cosa, y cómo se puede probar que no fue, ¿no? Aunque muchas veces el daño ya fue hecho. Y bueno, ¿cómo se procede cuando el daño ya es muy grave, ¿no? Bien, en ese punto es muy importante el poder entender los tipos de violencia que legisla esta ley 5777 de protección a la mujer. Entre ellas te voy a citar algunas. Está la violencia mediática, la violencia telemática, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia económica, la violencia física, etc. Eso es lo que me viene en mente. Bien, ¿qué sería entonces esos mensajes a lo que vos te estás refiriendo que el hombre envía? Si es que realmente le envió mensajes subidos de tono, eso puede considerarse una violencia telemática, pero siempre y cuando esos mensajes o también esas fotografías que tal vez le envió ese hombre se encuadran dentro del concepto de violencia telemática. Bien, lo importante aquí es lo siguiente, que hoy en día las mujeres, algunas mujeres, no la totalidad, creen o piensan que cualquier acción realizada por el hombre ya es un acto de violencia. Sin embargo, tal vez esa violencia existió en su mente nomás y nunca fue así. Bueno, supongamos que sí haya existido mensajes subidos de tono. Por supuesto, entonces se configura la violencia telemática y se solicita una orden de restricción para que ese hombre pare. Como también podría ser una figura de coacción, dependiendo de lo que le diga en los mensajes. Pero si no fue así, si tan solo le saludó o le envió un corazoncito, un buen día con unos ramos de flores, de los emojis del Facebook o del WhatsApp, eso no configura, a mi criterio al menos, ningún tipo de violencia. Es más, y ahí te respondo tu pregunta sobre si puede hacer screen y alzar en el Facebook. Ok, de hecho puede hacerlo, pero no debe. ¿Sabes por qué? Porque ahí se configura el hecho punible de violación a la comunicación y a la imagen. Porque hacen screen, o sea, captura de pantalla, alzan en el Facebook, Instagram o donde sea y se ve la foto también del hombre y eso ya es la imagen. Violación a la comunicación, al derecho a la comunicación y a la imagen. Esto por lo siguiente, antes de la existencia de telefonía celular, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos se comunicaban por cartas. Esas cartas le correspondían el 50% al que los escribía, al que escribía la carta, y el otro 50% al que recibía esa carta. Por lo tanto, el contenido de esa carta era de los dos, del que emitía y del que recibía. Entonces, hoy en día también estas conversaciones de WhatsApp, Instagram por privado, por supuesto, Messenger, son 50% de quien envía y 50% de quien recibe. Para que sea válido en juicio como prueba, debes de tener la autorización de la persona que te envió ese mensaje. La autorización debe de ser por escrito. A no ser que hayas denunciado ya el hecho de coacción, no sé de qué tipo, según los mensajes,
en el Ministerio Público y el Ministerio Público le solicita al juez la intercepción de las comunicaciones y ahí con orden judicial se pueda acceder a esos mensajes. Las mujeres que viajan a otro país y dejan a su hijo acá, ya sea con un familiar o con el papá mismo de la criatura, ¿se debe hacer alguna denuncia, algún registro de eso, no? Porque muchas veces ellas se van y después consiguen otra pareja o nunca más vienen, o si vienen, viven con esa otra pareja y después ya alguna vez ni siquiera se hacen más cargo de la criatura preguntando, ¿le corresponde también a la mujer pagar por la pensión alimenticia, ¿no? Alimentaria? Y puede perder también la patria potestad. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿No? Porque muchas veces se deja, no se registra, se debe hacer un registro. Bien, en principio los padres tenemos la obligación de cuidar a nuestros niños. Esa obligación de cuidar también se extiende a la responsabilidad de sus relaciones, ya sea con los miembros inmediatos de la familia o con el resto de la sociedad. ¿Eso qué implica? Los viajes o por dónde se ha de desplazar. Por lo tanto, el otro progenitor debe de autorizar por escrito a la madre o al padre, dependiendo con quién ha de salir del país ese niño o esa niña, se le tiene que autorizar para que pueda sacarle del país por cierto tiempo. Luego, antes de cumplir ese tiempo, o justo el día que se cumple ese plazo otorgado, tiene que volver al país esa madre, ese padre, con ese niño, con esa niña. Ya que hablamos de patria potestad, suspensión y pérdida, quiero tocar un tema muy importante y que también suelen preguntarme. Me dijo un hombre, doctora, yo no puedo solicitar la tenencia de mi hija porque es nena. Y yo le dije, no entendía al principio, y le dije, ¿pero por qué? Y porque me dijo mi mujer, o sea, la expareja, me dijo la mujer que yo no puedo estar con la criatura porque yo soy hombre y que por ley se tiene que quedar con ella porque es nena. Eso es totalmente absurdo y está fuera de lo legislado por el Código de la Niñez y Adolescencia. Lo que se tiene en cuenta es el medio en donde se está desarrollando esa criatura. Si es un medio armónico, un medio conflictivo, un lugar en donde se les pone a vicios, a peligros de eventuales abusos y el comportamiento de la madre con quien está viviendo. Eso es muy importante saber. El Código de la Niñez y Adolescencia dice que hasta los 5 años se deben de quedar con la mamá los hijos. Pero eso es relativo, porque si esa criatura que está viviendo con la mamá sufre de abusos físicos, psicológicos, sexuales u otro tipo de abusos, o se encuentra en peligro, o se encuentra en estado de abandono, por supuesto que es una causal para solicitar también la pérdida de patria potestad de esa mujer o de ese hombre sobre esa criatura, por el hecho de que no está seguro, no está segura viviendo con esa mujer. Pero para eso hay que solicitar, Mike, una evaluación psicológica de la mamá y de las personas quienes viven con ese niño, con esa niña, para que se pueda determinar si esa criatura va a estar mejor con la mamá o con el papá. Bueno, eso es muy importante. Y en lo que respecta, que hace rato me preguntaste, cuando la mujer le saca a la criatura del país sin la autorización del papá, o no solamente le saca del país, le puede llevar al interior y esconderle de papá, porque hay casos que le ocultan de su papá a los niños o a las niñas, le llevan al interior
y ya no pueden tener contacto con los hijos, los hombres o con las hijas. Entonces se debe de solicitar la figura de la restitución inmediata ante el juzgado de la niñez y adolescencia. A la mujer le corresponde pagar la cuota alimenticia cuando los niños viven con el padre. Mayormente los niños quedan con la madre por el hecho de que en la ley de la niñez y adolescencia se establece que los hijos deben de quedar con la mamá hasta los 5 años de edad. Pero eso es relativo porque se tiene que tener en cuenta varios factores para ver si esa criatura está bien con la mamá o si ha de estar mejor con el papá. Bueno, pero mayormente quedan la mamá, entonces la mujer es quien inicia el juicio de asistencia alimenticia. Pero si ese niño vive con papá, por supuesto, le corresponde al papá iniciar el juicio de asistencia alimenticia por los hijos que viven con él mismo. Bueno, eso es lo que se tiene en cuenta. ¿Con quién viven los niños para que de ese modo se pueda iniciar juicio de asistencia alimenticia? En lo que respecta a si se puede perder la patria potestad o suspender la patria potestad por el hecho de que la mujer no cumpla con la asignación alimenticia impuesta. Ok. Para la pérdida de patria potestad existen varios indicadores que se hayan establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Una de las causales es la condena a pena privativa de libertad. Supongamos que la mujer fue condenada a pena privativa de libertad por no haber pasado la prestación alimenticia a sus hijos. Entonces, en ese sentido, existe una condena y por lo tanto existe suspensión de patria potestad, no así pérdida. La pérdida se da en condiciones y situaciones mucho más graves, por ejemplo, atentado contra la vida de los hijos, abusos sexuales, agresiones físicas y también situaciones que apeligren a la vida de esa criatura, de esos niños, de esas niñas. Esas son las causales de suspensión, entre otras, son varias, y pérdida de patria potestad. La alienación parental sucede mucho. Es más común que las mujeres hablen mal del padre de su hijo, ¿no? Y le digan, mira que tu papá no hizo, mira que tu papá no hizo aquello, no hizo eso, ¿no? Mira que es un sinvergüenza, mira. Y ocurre a veces que el hijo no quiere ver a su padre o tiene una mala imagen. Esa construcción de un personaje maligno, de un personaje terrible, ¿no? Destruyendo la figura del padre. ¿Cómo puede el hombre contrarrestar eso? ¿Cómo se puede defender? Y si existe incluso alguna acción legal que se pueda tomar. Es por eso que el juez debe de tener en cuenta con quién va a estar mejor, pero siempre oyéndole al niño, si es que ya es mayor de 5 años, con una evaluación psicológica y oyéndole al niño. ¿Con quién va a estar mejor? Porque la violencia no solamente es física, tal vez las secuelas de violencia la tenga a nivel interno, por los traumas que va sufriendo día a día y por ser pequeñito, niño o niña, aún no comprendan y no puedan contar así verbalmente y manifiestamente lo que están viviendo día a día en sus hogares. Sin embargo, con una evaluación psicológica, con expertos en la materia y con algunos dibujos especiales que le mandan a hacer los psicólogos entendidos, entonces de esa forma se puede demostrar si está bien con la mamá, si está mal con la mamá, cómo le ve a la mamá, cómo le ve a papá, y sobre eso se puede solicitar la tenencia de esa criatura para que quede con el papá o para que quede con la mamá, dependiendo del resultado. Y justamente es allí en donde entra esta figura que preguntaste, de la alineación parental, o sea, el decirle cosas feas al hijo por el papá o por los miembros de la familia del papá, ir cargándole de cosas negativas la cabeza, e ir traumándole en consecuencia.
Y el día de mañana, ese niño, esa niña, cuando crezca, tal vez le tenga pavor a los hombres, tal vez le tenga odio a los hombres, tal vez no quiera relacionarse con un hombre, porque allá en lo profundo de su subconsciente va a tener la información de que papá era malo, de que papá era esto, de que papá era aquello. Entonces por una asociación ya va a creer que todos los hombres son seres malvados. Existiendo niños y niñas de por medio es un tema muy delicado. Realmente existen casos en donde las mujeres denunciaron falsamente hechos de abuso sexual. Conozco casos. Pero es un tema muy delicado, Mike, por el hecho de que de haber existido el abuso sexual, muchas veces y en la mayoría de las ocasiones los abusadores lo hacen con niños y niñas que aún no pueden comprender lo que está sucediendo porque aún no pueden hablar o no saben hablar. Y también existe otro factor, el factor postraumático, que los niños o las niñas o los adolescentes no quieren hablar del tema, se bloquean y no hablan. Es un mecanismo de defensa innato que tenemos los seres humanos de bloquear cosas que nos duelen mucho para no recordar. Bueno, y sí, si es que la denuncia fue falsa, por supuesto depende mucho del fiscal quien está llevando a cabo esa investigación, porque sí o sí se necesita una pericia psicológica de esa niña, de ese niño, de ese adolescente, como también una pericia forense del cuerpo, para de esa manera determinar si hubo o no algún tipo de abuso sexual. Si fue una denuncia falsa y posteriormente se prueba el hecho de que esa denuncia fue falsa y que el abuso nunca existió, por supuesto, cabe realizar una denuncia por denuncia falsa, por testimonio falso de los cómplices que prestaron testimonio ante el Poder Judicial o ante el propio Ministerio Público, y posteriormente una demanda en el área civil por indemnización de los daños y perjuicios que te causó esa denuncia falsa. Repito, siempre y cuando el hecho no haya existido y la denuncia se haya basado solamente en mentiras. Sucede a veces, ¿no?, que la mujer tiene un hijo con un varón, pero este sujeto es pobre, ¿no? Entonces ella agarra y, famoso, le encaja, ¿no?, como se dice, a una persona, un hombre que sí tiene mayor recurso y económico y que le conviene a ella, ¿no? Este hombre también, que tiene un sentido de paternidad, él puede demandarle para que se realice un ADN. ¿Cómo se procede en estos casos? Bien, en tema de filiación, el derecho le asiste no solamente al padre, sino también le asiste a ese niño. Es un derecho del niño y un derecho del padre el reconocer a su hijo. Por lo tanto, si esa mujer se fue con otro hombre y lo engañó diciendo que ese hijo que era del otro es suyo, como su nueva pareja, el verdadero papá puede iniciar y debe de iniciar un juicio de reconocimiento filiatorio, para que dentro de ese juicio, solicitando un examen de ADN, se pueda demostrar que esa criatura es del verdadero papá de la primera pareja y no así del hombre con quien está viviendo ese niño, esa niña. Pero hay que tener en cuenta que ahí se ha de afectar también la integridad psicológica de esa criatura dependiendo la edad que tenga. Entonces hay que ser muy cautelosos en ese tipo de situaciones para no traumar a los niños y a las niñas que ante todo son inocentes y no tienen la culpa de los errores que los adultos cometemos. Muchas gracias, Mike, por este espacio. Estamos aquí en Actio Legis a disposición y para la defensa de los derechos de los hombres. Somos un grupo de mujeres abogadas que creemos en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Porque independientemente de ser hombre o independientemente de ser mujer, somos seres humanos y como seres humanos todos somos iguales en derechos. Y no lo digo yo, está establecido en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
pueden acercarse a nosotros. Estamos en la ciudad de San Lorenzo, en el barrio San Antonio, en nuestra nueva casa, sobre la calle Juan León Mallorquín, número 11, casi Fernando de Pinedo. También puede contactar vía WhatsApp al 0972-680-694. Tenemos también la opción de asesoría en línea a modo gratuito. Así que si vos optas por ese servicio, puedes contactar con nosotros vía WhatsApp. Te asesoramos gratuitamente y te guiamos en lo que respecta a temas judiciales. Nuestro horario de atención, personalmente, previo agendamiento, como también mensajes y asesoría vía WhatsApp, es de lunes a viernes, de 8 de la mañana al mediodía y de 15 horas a 18 horas. Nuevamente, muchas gracias, Mike, por este espacio. Antes de cerrar, Mike, quiero dejar en claro lo siguiente, y hablo en nombre de todo el equipo jurídico de Actiolegis. Nosotras no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia. No estamos fomentando la violencia, al contrario, estamos defendiendo a hombres víctimas de violencia. La violencia debe de ser castigada, parta de quien parta de un hombre o parta de una mujer. La violencia no discrimina.